comenzamos este asunto sumamente importante. Dios siempre reveló a su pueblo todo lo que venía. Se lo avisó de antemano, le dio a conocer su voluntad para que ellos puedan estar en paz y reposar en paz, sabiendo que aquellas cosas que iban a suceder estaban en su conocimiento y la voluntad de Dios se ejercería en la vida de cada uno de ellos, de su pueblo, de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenían nada de qué temer, por qué preocuparse o angustiarse. Estaban en la mano de Dios porque sabían la voluntad de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor tiene sus profetas, y lo has tenido siempre y los tiene hoy, en donde Él le dio a conocer a su pueblo su voluntad. Si nosotros vamos a la Biblia, aunque nuestra Biblia está bastante recortada por todos lados, pero tenemos, algo dejaron. Tenemos al profeta Enoc, prediluviano, en donde el Señor le anunció lo que venía a la humanidad de sus días, y tenemos el testimonio por escrito hoy también. Dios habló de las cosas que venían. Y Judas, el medio hermano de Jesús, hijo de José y de María, él hablaba de Enoc y lo que escribió, y lo que Enoc mencionaba, de lo que Judas dice en su epístola, hablaba de la segunda venida de Cristo a implantar el reino milenial. Mire qué importante es saber cuando un profeta hablaba o habló, a qué momento de la historia, dónde se aplica lo que el Señor habló, lo que Él le reveló. Eso es fundamental. Por eso este estudio de las 70 semanas proféticas de Daniel es para ubicar las profecías del Señor al momento al cual Él aludía, al cual Él se refería, al momento de la historia al cual Él habló. Y teniendo esta comprensión y este entendimiento, podemos vivir en paz, con tranquilidad, con sencillez, sabiendo que todo lo que el Señor dijo se va a cumplir. Y nosotros estamos en la mano de Él. Y nada va a faltar de lo que Él habló. Sea bueno, sea malo, todo se va a cumplir. Y podemos reposar en paz. Esta posición del corazón, del alma, de las emociones, las podemos tener si conocemos la voluntad de Dios. Y eso es lo que aquí presento. En el gráfico que tú estás mirando, en la línea del tiempo, en la parte central, es el plan y el propósito de Dios descrito en distintos periodos, en 8 etapas, en 8 periodos o en 8 nódulos, en los cuales está el plan y el propósito de Dios descrito totalmente. Pongo algunos detalles en la parte de abajo y en la parte de arriba de la línea del tiempo para que uno se posicione mejor en cuanto a eso. Nosotros estamos hoy, si vamos al gráfico de la parte de abajo, de izquierda a derecha, vamos a ver en la parte de la derecha el anteúltimo dato, en violeta dice, rapto, arrebatamiento, trasladación de la iglesia, fiel al reino de los cielos. Y una flechita que señala un punto. Bueno, en verde dice, en la línea del tiempo, el Evangelio de Jesús, el Cristo. De Jesús, el Evangelio de Jesús. Nosotros estamos en esa posición. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que estamos en el final. Ya han pasado todos los límites de tolerancia y de distancia sobre el tiempo que nosotros vivimos. O sea que el arrebatamiento va a ocurrir, hay cosas que tienen que suceder todavía, pero pueden suceder ambas muy rápidos y luego el arrebatamiento de la iglesia. Ahí estamos nosotros. Entonces, si uno entiende el orden cronológico, ordena los eventos, ubica las cosas en el lugar al cual Dios habló,
es muy fácil entender la palabra de Dios, la profecía, y ubicarse en donde estamos. Este estudio y este trabajo que comienzo en esta oportunidad, y se va a desarrollar el tiempo que Dios permita y quiera, que esté explicando distintas cosas de esta cronología, de esta línea del tiempo, lo voy a hacer. Me interesa una introducción y un trabajo que permita esencialmente a los hermanos que hoy el Señor les revela los misterios de nuestros días, los eventos, las cosas, los sucesos que van a pasar de aquí en adelante, las cosas que van a suceder en nuestros días. El Señor escoge a quien Él quiere, en su infinita gracia, y le da ese don a quien Él quiere de su pueblo. Esa es soberanía absoluta de Dios y obra del Espíritu Santo, y lo da a quien Él quiere. Ahora, muchas de estas personas, de estos hermanos, no saben la cronología profética, los tiempos determinados por Dios, cómo está ordenado todo su plan y su obra, y entonces cuando ellos declaran sus experiencias, las revelaciones que el Señor le da, las visiones, los sueños, ellos pueden darle una aplicación distinta o un entendimiento de esas cosas ajena al plan y al propósito de Dios. ¿Por qué motivo? Porque no conocen el plan de Dios y el propósito de Dios, la cronología profética y cómo Él dejó todo ordenado, porque toda revelación y toda profecía y toda experiencia y todo sueño y toda visión debe ajustarse al plan y propósito de Dios ya revelado. Por medio de lo que el Señor ya dijo, ordenado, como está aquí, esto simplemente es una línea del tiempo ahora, luego esto se va a subdividir en distintas etapas menores y se van a hablar las partes más importantes que nos atañen a nosotros. Hay cosas que yo voy a mencionar para ubicar en el espacio, en el tiempo, y para que mentalmente uno tenga una posición correcta en cuanto a la profecía y lo revelado por Dios. Necesito abarcar un amplio tiempo, pero después lo vamos a reducir a un mínimo en subdivisiones y vamos a hablar en detalles del momento que estamos hoy y de los momentos fundamentales del plan y propósito de Dios, para definir todas las cosas dentro de lo que Dios habló. Para poder hacer la cronología hay que ordenar la profecía y poner todo en orden, un gráfico similar a este, o el modelo que cada uno entiende que es mejor para su modo de expresarlo. Y de esa manera dar a conocer el plan y el propósito de Dios. Quizás alguien escuche lo que estoy mencionando y dirá, ¿quién puede entender todo lo que Dios habló, las profecías en la Biblia? Los profetas mayores, menores, el Apocalipsis de Juan, lo que Jesús dijo, ¿quién puede ordenar todo eso y dejarlo en una forma que todos los podamos comprender? Aquel al cual Dios escogió con ese propósito. Ese lo va a hacer, sin faltar. Dios dijo en el libro de Isaías que Él llama y declara las cosas de antemano y lo pone en orden y lo tiene todo ordenado delante de Él. Y le dice a Israel que Él se lo anunció de antes, de antiguo. Así que le dice, ustedes son mis testigos de que yo soy Dios y no hay otro, porque yo se lo dije todo antes de tiempo, antes de que suceda. Pero en el propósito de Dios y el plan de Dios está escrito un poquito aquí, un poquito allá, otro poco por aquel lado, y entonces eso hay que ordenarlo, ubicarlo en líneas de tiempos distintas. Puede ser similar a esta, en un trabajo que tengo hecho de hace un buen tiempo atrás, lo hice en forma vertical,
Pero como ahora las cosas son más horizontal, queda muy difícil mostrar una cosa vertical. En el menor espacio está hacia arriba. Entonces hay que hacerlo en forma horizontal. Pero todo este trabajo, por la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, lo he hecho. Habrá hermanos que también lo habrán hecho de como el Señor lo inspiró a hacerlo. Pero esto es lo que el Señor me dio a mí. Todos vamos a llegar a la misma conclusión. Cada uno de acuerdo a la gracia de Dios. Esto es lo que el Señor a mí me dio. Estos son las etapas, los periodos, los nódulos que se divide el plan de Dios desde que Israel sale de Egipto hasta la eternidad. Se divide a grandes rasgos en 8 partes. Después uno lo puede subdividir de acuerdo a la necesidad de exponer distintos temas. Hoy en día, en el momento que nosotros vivimos, lo fundamental es estudiar para sacar todo tipo de dificultades en el entendimiento de la profecía y del plan de Dios en la semana 69 y la semana 70. Esas son las dos cosas fundamentales. Entendiendo perfectamente esas cosas, todo lo demás, muchas cosas ya son historia, pero se requiere entender perfectamente el plan de Dios. ¿Por qué motivo? Para uno estar en paz y para uno saber perfectamente todo lo que Dios determinó y esperarlo en paz. Dios no miente. Así como Dios no mintió en ningún momento, como le dijo a Balaam, que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí recibido orden de dar bendición, dijo, y no lo podré revocar ni anular. Bueno, así como él no podía evitar dar la bendición, lo que Dios le reveló tampoco él podía hacer algo para impedir que ocurra. Porque está en la soberanía de Dios. Y todo lo que el Espíritu de Dios habló y reveló, todo se va a cumplir fielmente. Por eso Dios le dijo a Israel, ustedes son mi testigo que yo soy Dios y no hay otro. Entonces, en esta oportunidad quiero describir los periodos, las etapas que he mencionado, el tiempo dentro de lo que sucedieron estas cosas para que uno se ubique en tiempo y espacio y en un panorama mental claro. En la próxima audición y en el próximo video voy a hablar de los imperios mundiales, porque es fundamental ubicar en espacio y tiempo para poder comprender hoy las cosas que van a suceder en breve. Pero para eso tenemos que ver los imperios mundiales revelados. Ya sabemos, o el que conoce la profecía o estudió la profecía y conoce este asunto bíblico, que Dios comenzó a revelarle de los imperios que venían, primeramente a Jeremías, luego ampliamente al profeta Daniel, y todo lo que Daniel dijo se vino cumpliendo la historia exacta y perfectamente. Así que tenemos el testimonio de la fidelidad de lo que Dios dice. Entonces es fundamental hablar de los imperios. ¿Y dónde está revelado? En la estatua de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, y en las 4 bestias que salen del mar en Daniel capítulo 7, en donde Dios entrega a Daniel la revelación de todo lo que venían los imperios, los dominios humanos, hasta el final. Luego, lo de todos los profetas hebreos, profetas mayores o menores, en los Salmos y hasta en el Pentateuco, Dios distribuyó por toda la Biblia cosas que hablan de su plan eterno y que se aplican en la profecía. Así que uno debe juntar y ordenar. Este es un trabajo voluminoso, es un trabajo muy grande, pero vamos a hablar lo fundamental para que luego, quien quiera que sea, puedas ubicar las profecías en el lugar que van y entenderlo perfectamente.
Porque el problema en nuestros días es que no saben dónde van las profecías, no saben en qué momento van a ocurrir, no tienen esa formación. Entonces obviamente lo que más tienen es duda. Y le digo, no hay nada más preciso que lo que Dios declaró y nos dejó. Y si estamos en desconocimiento es porque no nos han entregado lo que necesitábamos saber. Y eso es lo que voy a hacer, Dios mediante lo permita. Lo fundamental, vuelvo a mencionarlo, en la línea del tiempo que aquí menciono son las semanas 69 y las 70. Porque 70 semanas de años son las que le dijeron a Daniel que estaban determinadas sobre Israel exclusivamente. 70 semanas de años. Esas 70 semanas de año abarca todo el tiempo que tiene que ver con el hombre en una vida de pecado, de maldad y en libertad aquí en la tierra. Donde el reino espiritual de maldad, Satanás, los demonios, los espíritus inmundos y ese reino espiritual de maldad, pelee, luche y combata a la humanidad. Eso solamente va a ocurrir durante esas 70 semanas de años. El resto del tiempo va a estar sin ese reino aquí. Eso es muy importante entenderlo, saberlo, conocerlo. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, acá está marcado. Donde usted lee en la línea del tiempo el anteúltimo periodo, en verde, dice el reino de Dios. Bueno, ahí va a ser así. En la eternidad va a ser así en el reino de los cielos. Va a haber otro reino que va a ser muy distinto. Entonces, para poder ubicar y declarar la profecía tanto de los tiempos, de los dominios humanos, como todo lo que narra la profecía bíblica, se lo debe ordenar cronológicamente y se debe, obviamente, hablar de los imperios, de los dominios humanos. Y con eso se desarrolla perfectamente el plan de Dios y queda totalmente a la vista expuesto claramente. Entonces, esta es la tarea que tengo desde hoy hasta el momento que el Señor me dé. Si puedo llegar a hacer todo lo que implica esto, que es muy voluminoso, lo haré. Pero por lo menos quiero hacer básicamente lo que es necesario para que todo aquel que siga estos estudios pueda ubicarse mentalmente en el conocimiento y en la observación y en el entendimiento de cómo van a ser las cosas. Y luego de allí Dios hará con cada uno lo que Él desea. Cómo quiere utilizar a cada uno de sus hijos, a quien Él escoja para la profecía será un tesoro invaluable, y para el que no lo escoja para eso, el conocimiento lo librará de muchos errores y males, y de esa manera podrá también aceptar lo que corresponde y lo que no corresponde, no aceptarlo. De esa manera uno estará seguro y preciso en todas las cosas. Porque hoy en día el Señor a muchos hermanos le da distintas experiencias, revelaciones, visiones, sueños, que son verdaderos. O sea, en lo que digo aquí no estoy cuestionando lo que ellos testifican, sino que lo que sucede es que ellos no lo saben ubicar dentro de los tiempos proféticos, de lo que Dios reveló y de los momentos en donde lo que ellos recibieron, lo que el Señor le mostró, ya sea por sueño, en visiones, revelación, experiencia, como quiera que sea, ellos no lo saben ubicar dentro de la cronología profética de la Biblia. Como consecuencia de eso, ellos le dan a veces aplicaciones totalmente ajenas al testimonio de Dios. No porque tienen intención de engañar a alguien, porque son mentirosos, porque es falso lo que dicen. No lo entienden. No lo entienden. Como tal cosa, muchos no quieren escuchar la profecía, las revelaciones, por esto, no. Son verdaderas las revelaciones. Lo que ellos no saben es ubicar en los tiempos. ¿Y qué sucede? Se vuelve infructuoso lo que el Señor le da porque ellos no lo pueden manejar. Y caen en todo tipo de dificultades.
Pero con un trabajo como esto no, porque entonces ellos lo ubicarían en el lugar correcto y no tendrían ese problema. Voy a mostrar, antes de desarrollar y explicar cada periodo, brevemente, un ejemplo. Muchos reciben revelaciones acerca de todo lo que va a suceder, de las persecuciones que hay, que va a haber, y de cómo van a ser perseguidos para que se marquen por el chip y por unas cuantas cosas que tienen que ver con la marca de la bestia y con el sistema de control, y también con otras cuestiones más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ellos, entonces, al mirar y ver claramente que muchas de las cosas que ellos reciben tienen tal o cual momento, ellos no saben definirlo. Entonces ellos dicen, la iglesia va a estar en la semana 70 de Daniel. La iglesia va a estar ahí. Y todo lo que nos enseñaron y nos dijeron que en la semana 70 la iglesia no está, eso no es así. Nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia, el Señor me mostró que nos buscaban, nos perseguían, nos rodeaban en un lado, íbamos de acá para allá, a un lugar, a otro, nos querían poner el chip y escapábamos de aquí, de allá, hacia el otro lado, o nos querían marcar. Dice, entonces la iglesia va a estar en esos días de la semana 70. ¿Y saben dónde está el problema? En utilizar la palabra iglesia, porque la iglesia ya no está más, no existe más en ese momento. Eso va a ser así en los que no se vayan en el arrebatamiento. La iglesia como tal tiene su duración hasta el arrebatamiento. Luego no hay más iglesia como tal. La iglesia fiel es llevada al cielo y los que se quedaron por infieles, se terminó la iglesia, no hay más iglesia. Y muchos dicen, no, pero si el Señor me mostró que en tal momento que pasaba esto, que el anticristo estaba, qué sé yo, y nosotros estábamos perseguidos. Los infieles estaban perseguidos ahí. Los fieles de la iglesia ya se fueron al cielo, ya terminó el periodo de la iglesia, y persiguen ¿a quién? A los que tienen el testimonio de Jesús solamente. No persiguen a ninguna iglesia de Jesús porque no hay más iglesia. Al que tiene el testimonio de Jesús. Le invito a que usted lea el Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta donde termina, y cuando habla de la tierra aquí, vea en dónde menciona la persecución a la iglesia de Jesús. Búsquelo. ¿Qué vio Juan? Que perseguían a la iglesia de Jesús. Escúcheme bien el término, iglesia de Jesús. No existe. ¿Por qué no existe? Porque ya terminó el periodo, la dispensación de la iglesia. La dispensación de la iglesia, el periodo de la iglesia como tal, termina con el arrebatamiento, y eso ocurre antes de iniciar la semana 70. Y durante la semana 70 van a ser perseguidos los que se quedaron y tienen el testimonio de Jesús, no como iglesia, personalmente es testimonio de Jesús. Entonces en Apocalipsis 12, donde habla de la mujer y el dragón, dice que persigue a los que tienen ¿qué? El testimonio. Ellos creen en Jesús, saben que Jesús es el Hijo de Dios, el Redentor y su única oportunidad, pero ya no como iglesia, sino como testimonio personal. No hay más iglesia. Entonces, la revelación que ellos reciben es verdadera. La aplicación, los términos que se deben usar, no se aplican adecuadamente. Entonces, muchos quedan totalmente confundidos, pero a mí me enseñaron que la iglesia no está no tiene que ver con la semana 70 ni la grande tribulación. Y otros dicen no, porque la iglesia recién arrebatada a la mitad y otros creen que ya prácticamente cuando empieza el milenio. Mire, a Daniel le dijeron 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Israel. Nadie sabía que iba a haber una iglesia porque era un misterio. Después de Pentecostés recién el Señor le enseñó a los apóstoles que iba a haber una iglesia, una predicación, porque era un misterio.
Eso lo voy a explicar cuando llegue el momento de hablar de ese tema dentro de esta línea del tiempo profética. Ellos no sabían que iba a haber una iglesia. Nadie sabía, porque Dios no lo dio a entender a nadie. Sí estaba hablado en la palabra, pero no fue a nadie aclarado, no se le fue a entender a nadie eso. Y el Evangelio es un periodo entre la semana 69 y la 70. Porque tanto la 69 como la 70 están determinadas sobre Israel. El paréntesis, que es el Evangelio, era un misterio. Por eso Pablo le dice a los Efesios: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Misterio que es de la iglesia. Nadie lo sabía. Entonces se reveló después. Entonces, todas estas cosas uno debe comprenderlas perfectamente. Entonces no va a tener dificultades en cuando escuche una revelación o tiene una experiencia algo y darle la aplicación correcta. Entonces Dios le da revelaciones verdaderas, genuinas. No hay que andar persiguiendo a nadie, ni siendo ni falso profeta, ni mentiroso. Es verdad, pero ellos no saben aplicarlo. Eso es todo. Y este estudio es para que ordenen lo que el Señor le da, lo ubiquen en el lugar correcto y digan cómo son realmente las cosas. Para eso es este estudio. Para esto es esta presentación. Y para esto va a ser todo este enorme esfuerzo y sacrificio que he hecho durante varios años para poder gratuitamente entregar este conocimiento a aquel que lo necesite. Y de esa manera pueda ordenar el entendimiento de la profecía del plan de Dios y de los propósitos de Dios para con el ser humano. Vamos a ingresar entonces y voy a desarrollar cada periodo, y en el próximo programa voy a hablar, no menciono una vez más, de los imperios, y de allí seguiremos después en subdivisiones para tratar semana 69, semana 70, que son las más importantes. Nosotros estamos en el intervalo entre la semana 69 y 70, en el final de la Iglesia del Evangelio. Y todo esto mostrarlo del mismo texto bíblico, porque todo está señalado y dicho para que nadie tenga confusión. Y de esa manera puedan tener descanso y paz, porque todo está dicho perfectamente. Y Dios lo dijo: ¿quién pondrá en orden? ¿Quién lo ordenará como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Yo tengo todo en orden. Y se lo puede poner en orden. Ingresamos en el tema. Las 70 semanas proféticas de Daniel, semana de años, y todos los enigmas de las semanas 69 y 70, de sus núcleos internos como de su contexto, porque lo que ocurre en la semana 69 internamente y exteriormente a ella es lo fundamental, y de lo mismo en la semana 70, lo que ocurre internamente en esa semana 70 y lo que sucede en el contorno antes y brevemente después es fundamental, es todo. Es fundamental y es todo. Línea del tiempo cronológico. Se divide en 8 periodos, etapas o nódulos, los cuales representan el plan de Dios desde su principio hasta el final. El propósito de Dios con los hijos y descendientes de Adán y Eva. En el gráfico que vemos y describe esta realidad, comienza 2668 años después de la creación de Dios de Adán y Eva. 1. El primer periodo comienza 1608 años antes de Cristo, cuando Dios le entrega el decálogo a Moisés en el monte Sinaí. Tiene una duración, ese primer periodo que marcamos allí, de 1068 años. 2. El segundo periodo comienza con el imperio medo-persa y tiene una duración de 93 años. Finaliza cuando comienzan las 70 semanas proféticas de años profetizadas por Daniel. 3. El tercer periodo comienza con el edicto de Artajerjes I y da inicio a las 70 semanas de años profetizada por Daniel,
445 años antes de Cristo. Esto también ocurre 1161 años después de recibir Moisés el Decálogo en el monte Sinaí. Este periodo tiene una duración de 476 años. Datos de eventos importantes durante las 68 semanas de años proféticas. Inciso A. El imperio griego comenzó en el año 336 a.C., durante la semana de años número 15. 109 años después de comenzar las 70 semanas de años profetizadas por Daniel. Inciso B. El imperio romano de los Césares comenzó en el año 31 a.C., durante la semana de años número 59. 414 años después de comenzar las 70 semanas de años proféticas de Daniel. 4. El cuarto periodo corresponde a la semana de años número 69. Comienza en el año 26 de la era cristiana y 476 años después de comenzada la 70 semanas de años profetizada por Daniel y 4303 años después de la creación de Dios, del Génesis y de Adán y Eva. Nota: la semana 69 de años es la más importante de toda la historia de la humanidad y de la obra de Dios con los hombres, los hijos de Adán y Eva. Esta semana de años termina en el año 33 después de Cristo y 483 años después de comenzada las 70 semanas de años de las profecías de Daniel y 4310 años desde Adán y Eva. 5. El quinto periodo corresponde a la predicación del Evangelio de Jesús el Cristo en todo el mundo. Comenzó inmediatamente después de finalizada la semana de años 69, 33 años de la era cristiana. Hasta ahora tiene una duración de 1992 años. Finalizará con el rapto y arrebatamiento o trasladación de la iglesia fiel al reino de los cielos. 6. El sexto periodo comenzará luego del rapto de la iglesia fiel de Jesús el Cristo, especialmente con el pacto de paz y seguridad mundial del anticristo, la bestia. Y finaliza antes de la Cuarta Guerra Mundial y la batalla de Armagedón. 7. Séptimo periodo. Corresponde a los 1000 años del reino de Jesús el Cristo aquí en la tierra, desde Jerusalén. Comienza después de la Cuarta Guerra Mundial y finaliza en los días previos al fin del universo material, más conocido como el fin del mundo. 8. El octavo periodo corresponde al estado de eternidad, en el cual ocurre el juicio final y Dios crea cielo nuevo y tierra nueva para su pueblo redimido y para su reino celestial. Bueno, ahí he descrito en una forma simple los distintos periodos, los años, los tiempos, para tener un parámetro y una ubicación mental en el tiempo real de las cosas. Y luego voy a hablar claramente de lo que es fundamental de esto. Fundamental. Y vuelvo a mencionarlo, la semana más importante es la semana 69. Esa es la más importante de la historia de la humanidad, de todos los descendientes de Adán y Eva.
Y la peor semana que va a haber en la historia de la humanidad es la 70. Luego de allí viene el reino de Dios, la eternidad. Van a haber escaramuzas en el final del reino milenial, va a haber escaramuza antes del que se implante el mismo, y todo eso está escrito. Simplemente hay que leerlo y ubicarlo en el lugar. Ordenada la profecía y cada parte en el orden cronológico es como leer para ver una película. Ve así como las bestias que salen del mar. Permiten ver una película de la historia. Porque es ver eso. Primero Nabucodonosor, después vino Media Persia, después Alejandro Magno, después vino Roma, y todo sucedió tal cual, como ver una película, anticipando todo lo que va a suceder, lo más importante. Ahora, lo que es importante en el momento, eso el Señor lo va entregando a los contemporáneos de ese momento. Esa es algo natural y normal de Dios. Nosotros estamos viviendo en el fin de la iglesia y por eso Dios está hablando cosas del final y cosas que tienen que ver con la semana 70. Pero son los detalles. Imagínese usted que el Señor tenga que darle todos los detalles a los apóstoles. Tendríamos que tener una Biblia que había que llevarla en un tren a la iglesia. ¿Y qué misterio habría? Ninguno. Y bueno, como Dios es misterioso y hay cosas que Él quiere honrar a alguno de sus hijos en sus momentos, en este asunto guarda cosas para esos momentos. Hoy hay quien el Señor honra para que revelen, para que den a conocer, para enseñarle los misterios y para demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que siempre Él a su pueblo le reveló las cosas. El Señor dice, va a pasar esto, va a suceder esto, y sucede, ¿para qué? Para que sepan en dónde está el pueblo de Dios y el hombre de Dios, verdaderamente. Porque cielo y tierra van a pasar, pero lo que Dios revela a sus hijos hoy no va a pasar sin cumplimiento. Y todo lo que se dijo no falló, tampoco va a fallar nada de lo que el Señor anuncia y de lo que viene. No podemos tener ninguna modo de desconfianza. Si hay desconfianza de alguna manera es porque no conocemos el plan de Dios. Si no, no tendríamos ninguna desconfianza. Estaríamos firmes en la fe, esperando con paciencia, sabiendo que todo se debe cumplir y sabiendo cómo es el orden de todo lo que va a suceder. Y los detalles que no están en la Biblia, el Señor los revela hoy a sus hijos. Lo que el Señor quiere mostrar de la marca de la bestia, de las distintas cosas, las persecuciones, los campos de concentración que va a haber en la semana 70, las torturas y las situaciones, las revela hoy. Así que sobre eso no hay ningún inconveniente ni ningún problema. Bueno, voy a llegar hasta este momento. En el próximo video y en la próxima presentación vamos a tratar estos temas tan fundamentales, pero vamos a hablar de los imperios, que es importantísimo porque es parte de la historia secular, mundial. Y luego de ahí, viendo cómo Dios cumplió todo, absolutamente todo lo que Él habló. En el próximo programa continuamos con este asunto tan importante. Hasta entonces.